El día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 4 de finanzas públicas sobre las dinámicas del ingreso público. En un contexto general, primero es importante detallar que en Colombia cada uno de los niveles de gobierno tiene la responsabilidad de planear para el desarrollo integral del país y de las entidades territoriales por medio de un proceso de administración de los recursos públicos, la implementación de un proyecto sostenible, incluyente, articulado entre los niveles de gobierno y orientado a la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental, lo sociocultural, lo económico y lo político en consideración en el contexto global. Es importante resaltar que todas las entidades de Colombia, para poder subsistir o mantenerse en el tiempo, se le asignan unos recursos, ya sean por ingresos propios o por transferencias entre ellas, sea del gobierno, de los departamentos al consejo o de empresas públicas al gobierno y así. Para facilitar esta labor, la Constitución Política de 1991 y la Ley 152 del 94 establecen que cada entidad territorial debe contar con un plan de desarrollo, cuya elaboración es responsabilidad y obligación constitucional y legal de los alcaldes y gobernadores y de las entidades territoriales. En ese punto es importante hacer énfasis en cuando tenemos elecciones, sean de alcaldes o de gobernadores, leer cuál es el plan de desarrollo que ellos tienen presupuestado para su periodo al que son electos. ¿Por qué? Porque en este plan de desarrollo es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la visión o cuál va a ser el manejo que ellos le van a dar a esos recursos que les son asignados, y que siempre se debe velar porque se mejore el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces es importante ver siempre cuál es el plan de desarrollo de estos alcaldes y gobernadores. Bueno, los ingresos públicos. Los ingresos públicos son los recursos que obtiene el Estado para poder financiar las actividades de todas las agencias y entidades públicas, para poder hacer proyectos de inversión, gasto público y con eso poder cumplir con el funcionamiento dentro de la sociedad. Los tipos de ingresos públicos se dividen en ingresos corrientes e ingresos no corrientes. Los ingresos fiscales o ingresos tributarios son los derivados del pago de tributo, y en estos tenemos los impuestos, las cotizaciones sociales, las tasas y las contribuciones especiales. Los ingresos no fiscales hablamos de aquellos que proceden de fuentes diferentes al pago de tributos, y estos son la deuda pública, cuando se adquiere una deuda para poder financiar un proyecto, sea de infraestructura, sea de inversión. En ese momento decimos que tenemos un ingreso que se financió o se apalancó con una deuda pública. Transferencias de capital, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, ingresos generados por la enajenación de inversiones o activos. Bueno, ahora vamos a hablar del departamento de Antioquia y los ingresos, pero es importante primero como tener estos datos. Antioquia cuenta con 125 municipios, con una población de 6.782.000 habitantes. Tiene una participación en el PIB nacional en el 2022 del 14.86%. Y en este punto es importante destacar que entre Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca se encuentra concentrado el 50% del PIB. ¿Por qué? Porque Antioquia ha sido uno de los grandes impulsadores de la economía nacional. Entonces, por eso es que se ve que tiene una participación tan alta en el PIB nacional. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso en el departamento de Antioquia? En este punto podemos hablar de la industria manufacturera, del comercio, de hoteles y la reparación,
Y podemos decir también que de la administración pública y la defensa. A ver, Antioquia se ha destacado siempre por ser, como se dice normalmente, una tierra pujante y ha sido testigo de grandes grupos empresariales como el Grupo Empresarial Antioqueño, como otras empresas que han sido impulsadoras de la economía nacional y de la economía local. Y otras fuentes de ingreso podríamos tener la electricidad, el agua y gas, la construcción, la información y las telecomunicaciones. Entonces así se dice que se divide el ingreso del departamento de Antioquia. Para el municipio de Bello se dice que los ingresos y el presupuesto con el cual contaban en el 2021-2022 asciende a 475.168.000, y estos se dividen en unos ingresos tributarios, ingresos no tributarios, que era lo que hablábamos anteriormente, y unos recursos de capital. ¿Cuáles son en detalle los ingresos corrientes del municipio de Bello? Tenemos unos ingresos por unos impuestos directos, y en estos impuestos tenemos los impuestos sobre vehículos automotores, los impuestos predial unificado y el impuesto predial unificado de vigencias anteriores. En ese presupuesto se decía que tenían unas cuentas por cobrar de 6.235 millones de pesos, y de acuerdo al plano del presupuesto que ellos detallaron, pues querían hacer el recaudo de estos. Otros ingresos corrientes con los cuales cuenta el municipio de Bello son la sobretasa de la gasolina, el impuesto a industria y comercio, el impuesto a avisos y tableros, impuesto a la publicidad exterior, impuesto de delineación, impuesto a la telefonía fija, impuesto a la telefonía móvil, el alumbrado público, la sobretasa bomberil, las estampillas, y bueno, eso hace pues como los otros ingresos con los que puede contar el municipio. El detalle de los ingresos no corrientes. En este se detallan las contribuciones, las tasas y los derechos administrativos, las multas, sanciones y intereses. Yo no tendería a creer que de pronto las multas y las sanciones podrían ser un ingreso corriente, pero de acuerdo al plan de desarrollo, este se toma como un no corriente. La venta de bienes y servicios, las transferencias corrientes, la participación de derechos y monopolios. Bueno, para finalizar, de manera ya de conclusión, de acuerdo al desarrollo de la actividad, desde mi punto de vista puedo decir que tanto el gobierno nacional como el departamental y el municipal, hablando propiamente de ello, cuentan pues como con unos recaudos o cuentan con unos ingresos que uno creería que son suficientes como para tener una mejor calidad de vida. Pero siempre hemos sabido pues que hay casos de corrupción, desvíos de dineros, que por diferentes razones no han dejado pues como que en los planes que nos pintan cuando se están haciendo elegir, no los ejecuten realmente. También vemos que nosotros como ciudadanos aportamos parte de nuestros recursos de manera directa o indirecta para el financiamiento del Estado. Nosotros también nos tendríamos que ver beneficiados, y en muchas veces no vemos eso así. ¿Por qué? Porque no tenemos de pronto unos buenos servicios de salud, no tenemos una educación pues más accesible, sino que nos toca pues como nosotros mismos mirar cómo hacemos para educar a nuestros hijos o nosotros mismos, y así. A manera de departamental, muchas vías del departamento vemos que son pues con muchos huecos, que no son transitables. Vemos que no ha llegado, incluso en este tiempo, no ha llegado luz, no hay acueducto en muchos municipios. Y ya hablando propiamente del municipio de Bello, vemos que aún hay mucha diferencia social, que vemos que hay ciertas partes
que tienen muy buenas vías, que tienen centros comerciales, buenos accesos, buena luz, accesos a los servicios públicos. Y vemos en las periferias que aún no se ha logrado como contrarrestar todo eso, que es la principal o el principal objetivo que tienen los ingresos públicos, poder subsanar todas las necesidades. Entonces, haciendo pues como un recuento de todo esto, Colombia cuenta con muchos recursos, pero no se les da una buena administración y es importante como velar por esas personas que le puedan dar como un buen destino a todo esto.